Hola, en el primer video hicimos el perfil de Jack el Destripador, quién era, su imagen, todo. Y en este video voy a empezar a mostrarles, en el segundo video de Jack el Destripador, voy a empezar a mostrarles cómo fue todo el proceso de Jack el Destripador, además explicarles quién era Jack el Destripador, etc. Comenzamos. Hola, aquí está haciendo un frío tremendo, pero ya cerré la puerta. Pues vamos a trabajar a Jack el Destripador y para esto he hecho varias grabaciones de este video, pero no lo he logrado publicar. Pero ahorita voy a empezar a publicar este video. Vamos a ver cómo nos va. Primero vamos a dar una imagen de Jack el Destripador. En inglés es Jack the Ripper. Es el nombre, esto lo saqué de Wikipedia. Es el nombre dado a un asesino en serie, sin identificar, al que se le atribuyen al menos 5 homicidios en el barrio londinense de Whitechapel. 1888. Y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. Bien, este es Jack el Destripador, nunca lo encontraron, han hecho muchas investigaciones a través de los siglos. Es un tema muy interesante y cuando empecé a publicar esta investigación me di cuenta de cosas que habían salido todavía más, entonces por eso sacaba y sacaba y fallaba y fallaba. Bien, en el contexto histórico, a mediados del siglo XIX, las principales demarcaciones británicas, entre ellas el de East End de Londres, donde se encuentra Whitechapel, tenían sobrepoblación debido al flujo de inmigrantes irlandeses y al arribo de refugiados judíos del este de Europa y de la Rusia imperial a partir del año 1882. Este problema repercutió en el decaimiento de los niveles de empleo y calidad de vida y llevó a la proliferación de una amplia clase baja, caracterizada por la pobreza y el crimen y la violencia, el alcoholismo y la prostitución. Bien, entonces ya sabemos que era un lugar invadido de gente, poco trabajo, nivel bajo y pues mucha prostitución. Los asesinatos. Si bien la elevada cantidad de ataques contra mujeres en Whitechapel y en East End, en esa época complicó la averiguación de cuántos de esos asesinatos habían sido cometidos por un mismo individuo. La Policía Metropolitana de Londres identificó 11 homicidios ocurridos en Whitechapel entre abril de 1988 y febrero de 1891, o sea, 3 años. Pero lo de Jack el Destripador se le conecta más con 1888. Los 5 canónicos son Mary Ann Nichols, tenía un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado, con una profunda hendidura en zigzag y varias incisiones hechas con el cuchillo. Annie Chapman apareció días después, el sábado 8 de septiembre, aproximadamente a las 6 de la mañana, cerca de la entrada del patio inferior de la calle Hanbury. Tenía 2 incisiones en la garganta, al igual que ocurriera con Nichols. Sin embargo, en el caso de Chapman, su vientre había sido completamente abierto y viscerado, con los intestinos puestos por encima de un hombro y le habían extirpado el útero. Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo junto con un hombre de cabello oscuro y con apariencia de un gentil venido a menos.
Bueno, Elizabeth Stratford y Catherine Edwards fueron en la misma noche. Ocurrieron en la madrugada del 30 de septiembre. El cuerpo de la primera fue descubierto a la 1 y tenía un corte en el lado izquierdo del cuello. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual planteó dudas, pero pudo ser que lo descubrieron y salió corriendo. Y después, la policía halló el cadáver de Catherine Eddowes. Tenía la garganta profundamente cortada, una incisión vertical profunda y extensa en el abdomen, con evisceración y colocación de los intestinos por encima de un hombro, y se habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Bien, estas dos son en el mismo día, en la misma madrugada. Después viene Mary Jane Kelly. Atrozmente mutilado su cuerpo y totalmente destripado sobre la cama de habitación. Ella estaba, sí, en su cuarto. Entonces, todas estaban en la calle, menos Mary Jane Kelly. Tenía un profundo corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal. El rostro hecho trizas, es impresionante cómo quedó, haciéndolo irreconocible, y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. Bien, después tenemos a Rose Millet. No obstante, el expediente de Whitechapel incluye otros 4 homicidios ocurridos después de los 5 canónicos. La policía encontró el cuerpo de Rose Millet en Clark's Yard. El 20, calle High Poplar, el 20 de diciembre de 1888. Aunque había sido estrangulada, no mostraba indicios de forcejeo, motivo por el que pensaron que se había ahorcado accidentalmente en estado de ebriedad y que se había suicidado. Pese a lo anterior, el perito concluyó que Millet había sido asesinado. Y hay otros que este fue en el 89, de Alice Mackenzie, que no lo vamos a tocar, y otros. El caso es que me voy a enfocar a los 6 primeros, ¿no? Pero resulta, bueno, vamos con la primera, que es Mary Ann Nichols, que es Polly. Entonces, bueno, ya tenemos la idea de acá Mary Ann Nichols, y salió Gerard Depardieu en Los Miserables. Ese fue el holograma que salió. También hicimos un retrato hablado del asesino serial de ella, que más o menos lo estoy mostrando acá. Bien. La segunda fue Annie Chapman, que también salió Gerard Depardieu. Y es muy extraño que se repita la misma imagen, ¿no? Y después viene Elizabeth Stride, que fue la que la mataron y pareciera que no hubiera alcanzado a terminarse el trabajo. Y quien salió, chistoso, salió Cristóbal Colón. Da el look de Gerard Depardieu, pero salió Cristóbal Colón, o sea que podría ser otro. Ahorita estoy mandándoles la imagen de Cristóbal Colón, la imagen que se parecía más, porque tenemos muchas imágenes de Cristóbal Colón, pero esta es la más parecida a Cristóbal Colón. Después la imagen de Catherine Eddowes. Tenemos la imagen de nada más y nada menos que Liam Neeson. ¿Pero en dónde? En la película de Los Miserables, actuando como Jean Valjean. Entonces tenemos a Gerard Depardieu actuando como Jean Valjean, y también tenemos a Liam Neeson actuando como Jean Valjean.
Y por esto fue que detuve todo el trabajo y sacar el video, porque ¿cómo es posible que hayan salido los dos exactamente la película de Los Miserables y salgan como Jean Valjean? Después viene otra asesinada que sale, o sea, casi que podríamos decir que el tercer asesinato no podría ser que no lo hizo Jack el Destripador, pero el cuarto asesinato, Catherine Edu, sí, porque sale Jean Valjean. Entonces, después viene Mary Jane Kelly y sale la imagen de Alan Rickman, el profesor Snape que acaba de fallecer, es el de Harry Potter, junto con Hugh Jackman, película de Los Miserables nuevamente. Jean Valjean. Entonces, suena a algo muy raro acá. Pero además tenemos un último asesinato que es Rose Millet, que fue en el 20 de diciembre de 1888 y sobre ella sale Homero Adams. O sea, sale Homero Adams de la familia Adams. O sea, el actor se llama Raúl Juliá y ese es Homero Adams. Y ese sí no conecta, o sea, el sexto de Rose Millet no conecta Homero Adams ni con Jean Valjean, ni con ninguno. Y yo creo que tampoco el de Elizabeth Stride, o sea, el número 3, tampoco es de Jack el Destripador. Entonces, yo creo, pues, pero a reserva de lo que piensen ustedes, yo creo que el 1, el 2, el 4 y el 5 sí son de Jack el Destripador. 1, 2, 4, 5. Pero el 3 y el 6 no, porque en el 3 sale Cristóbal Colón, la imagen que mostramos de Cristóbal Colón, y en el 6 sale Homero Adams. Entonces, después dije, ¿por qué salen? Después de todo esto y después de todo el trabajo del 2000 y pico, no, o sea, hace como 5 años, ¿por qué sale Jean Valjean y se repite Jean Valjean y se repite Jean Valjean? Y entonces dije, tal vez Jean Valjean conecta con el perfil de Jack el Destripador. Entonces, ¿quién es Jean Valjean en el papel de Los Miserables? Entonces, busqué algo como bastante sencillo, lo más sencillo posible. Y bueno, Los Miserables es una de las obras más conocidas de su autor, Víctor Hugo, así como de la literatura francesa y una de las grandes novelas del siglo XIX. Paradigma del romanticismo francés, analiza la sociedad francesa de la época en un contexto donde se sucede la rebelión de junio de 1832. Bien. Y lo que estamos diciendo es que esto ocurrió en Inglaterra en 1888. O sea, ni crean que ustedes estoy enseñándoles, estoy aprendiendo yo, ¿ok? Además de que les estoy contando, además estoy aprendiendo yo todo esto. Bien. Jean Valjean, protagonista principal, un hombre condenado a 5 años de prisión por haber robado un pedazo de pan para alimentar a los hijos de su hermana. Esta condena aumenta a 19 años por sus intentos de fuga y por resistirse a un oficial. Jean Valjean hace una obra muy linda, salva a unas personas porque tenía mucha fuerza y logra salvar a personas y por eso le dan una libertad condicional que la rompe, roba unos candelabros y con los candelabros
Lo agarra la policía, pero el sacerdote al que le robó los candelabros dice que eran de él y lo dejan en libertad y le da una segunda oportunidad de vida. Esto es en Los Miserables, pero quién sabe en la vida real. Javert es el inspector obsesionado con Jean Valjean. Nació en una prisión y su madre era prostituta. Qué interesante, porque es como, y si dijéramos que Jean Valjean tiene dos lados, uno que es hijo de una prostituta, entenderíamos por qué el odio a su madre y el por qué matar a mujeres así, ¿no? Entonces, esto me hizo ruido. Es como dos lados, uno como muy persecutorio hasta destruirlo todo, que podría ser Javert, y que estaba obsesionado con Jean Valjean, con una persona que solo robó unas migas de pan y ya, ¿no? Como siempre, si les gusta mi canal, compártanlo, activen la campanita, denle like al video y suscríbanse.